Reciban un saludo muy especial desde Miami. Soy Javier Herrera, estudiante de doctorado en Filosofía de Liderazgo en Educación de Kaiser University. Tengo otros estudios en Biología, Neuroeducación y Teología. Es un gran honor estar aquí de visita virtual en Quito en este congreso de la Cátedra Interuniversitaria Dr. Otto von Feigenblatt por la paz, el desarrollo y la educación. Gracias, Dr. Otto, por su invitación. Me propongo dejar algunas reflexiones acerca de la educación como epicentro de los procesos de paz y el papel que juega en el posconflicto como etapa de reconstrucción del desarrollo social, político y económico de un país. Hablar de procesos de paz implica que previamente hubo un conflicto, y al referirnos a la educación como el epicentro de los procesos de paz, significa tres cosas importantes. La primera, que llegar a un acuerdo es un proceso educativo. Segundo, que en la preparación de un conflicto no se previenen las consecuencias sobre la educación y menos se planean estrategias para blindarla, mantenerla aislada y en paz. Y tercero, que la educación sufre en un conflicto. La onda expansiva del impacto afecta a millones de familias, estudiantes, instituciones y países. De todos es conocido que muchos países han sostenido conflictos por muchos años, que se han intentado procesos de paz, unos con éxito y otros sin lograr resultados favorables. Cuando hay éxito, comienza otro proceso llamado posconflicto. En medio de esos conflictos y en el posconflicto está la educación. Pero la situación ha llegado a tal punto que como personas del común nos hemos acostumbrado a la existencia de los conflictos. Ya no son una novedad. O cuando suceden lejos de nuestros países no les damos la importancia que merece. Pero no ha sido así para periodistas e investigadores que se han preocupado y han realizado estudios y publicaciones sobre los conflictos, los procesos de paz y los posconflictos. Por ejemplo, se analizaron las experiencias de posconflicto en países como Bosnia y Herzegovina, El Salvador y Sierra Leona, con el fin de extraer algunas enseñanzas que pudieran ser útiles para el caso de Colombia, una vez que se consolidara el proceso de paz con la guerrilla, del que hablaremos más adelante. También el caso de Afganistán, donde se había restablecido la educación, pero los talibanes, al tomar nuevamente el poder, prohibieron ese derecho a las niñas y mujeres. El caso de Ucrania es excepcional. Tras la destrucción de las escuelas y universidades, el conflicto ha tenido tres diferentes frentes de acción. Los estudiantes que se han quedado en el territorio luchando, los que se encuentran como refugiados y los que emigraron a otros países. En este caso, entre otras, una de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo establece que la asistencia debe garantizar el cuidado de los niños y el acceso a la escolarización para minimizar las pérdidas del capital humano a largo plazo y permitir que los padres se incorporen al mercado laboral en países de acogida. En África, si recordamos la crisis de 40 años entre 1948 y 1993 causada por el apartheid, como mecanismo para superarlo, el gobierno, con la presión e intervención de Nelson Mandela, realizó dos acciones educativas fundamentales. Primero, reestructuró los currículos y los libros de texto. Segundo, se enfocó en la formación de los docentes para desarrollar herramientas y habilidades para que se reconstruyeran las relaciones de confianza e interacción no violenta entre la población. El expresidente de Estados Unidos y Premio Nobel de Paz, Jimmy Carter, ha sido uno de los trabajadores incansables como mediador de paz en conflictos internacionales. Desde su experiencia, básicamente con Israel, el Medio Oriente, él se ha preguntado, ¿cuáles son los requisitos principales para la paz? ¿Qué posibilidades depara el futuro? ¿Qué terreno común existe ya sobre el cual las partes contendientes pueden construir un futuro más seguro? ¿Existen mejores perspectivas de éxito de los esfuerzos diplomáticos ociosos o de la presión pública audaz para las negociaciones? ¿Puede haber una paz estable que perpetúe las circunstancias actuales? ¿Debe la situación deteriorarse constantemente hasta que otra crisis incite a las partes interesadas a actuar? Estas preguntas planteadas desde el 2006 tienen vigencia hoy y deben provocar una reflexión en nosotros. Pero para muchos han pasado a un segundo plano o simplemente las han olvidado. Llama la atención también que hasta los organismos internacionales han creado estándares, normas de procedimiento para el manejo de la educación en medio de los conflictos.
El primero de ellos son las normas mínimas para la educación en situaciones de emergencia, que son un manual y una expresión del compromiso de que todas las personas, niños, jóvenes y adultos, tienen derecho a la educación durante las emergencias. Una de las normas dice que todas las personas que participan en la educación, especialmente los profesores y los administradores de las escuelas, deben recibir una orientación sobre su papel para mitigar el impacto psicológico y social en los alumnos. Es decir, que aunque está bien que los organismos le den importancia a la paz, consideran que el término conflicto debe ser parte de los estudios y de la vida diaria de los estudiantes, a cambio de crearles un entorno alejado de los conflictos donde puedan crecer y estudiar en paz. Lo que sugieren es que su entorno sea el de conflictos mientras avanzan en sus estudios y construyen su futuro, si es que logran. Un segundo ejemplo es la Iniciativa de Principios para la Paz, lanzada por Interpeace y coordinada por una Comisión Internacional para la Paz Inclusiva, con una secretaría con sede en Ginebra, en Suiza. Esta iniciativa es un esfuerzo internacional independiente para desarrollar un nuevo conjunto de principios para procesos de paz más eficaces, tanto los impulsados por la comunidad internacional como por los de cada país en conflicto y posconflicto. Este proceso le deja saber a los países que han tenido conflictos y se deciden por iniciar procesos de paz que no están solos, que hay solidaridad internacional como muestra de colaboración para mediar en los diálogos de paz. Los jóvenes no se quedan atrás. La Organización Internacional de Jóvenes es un organismo internacional conformado por 21 países iberoamericanos que articula la cooperación en materia de juventud. Esta organización cree firmemente en las personas jóvenes y su poder de transformar el mundo. Trabajan de la mano con los gobiernos y en alianza con la sociedad civil, el sector privado y la comunidad global. Es decir, se concentran en hacer educación como instrumentos de paz. Estos tres ejemplos que he mencionado guardan sincronía con la visión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de que todos los individuos tienen derecho a la educación, y con los objetivos más importantes de la Agenda 2030 de la UNESCO. Pero los organismos internacionales siguen pronunciando grandes discursos sobre el tema, siguen estableciendo compromisos, pero muy pocos toman acciones eficaces. Todavía recuerdo el discurso de aquella joven pakistaní que ha luchado por la educación de las niñas, Malala Yousafzai, cuando habló en 2013 ante las Naciones Unidas, donde se establecieron compromisos para la Agenda 2030. En su mensaje dijo: las niñas en todas partes tienen derecho a la educación, las niñas lo exigirán. Dijo: la educación no es oriental y ni occidental, la educación es educación y es el derecho de cada ser humano. Yo no hablo por mí, dijo ella, sino por aquellos cuya voz no pueden ser oídas, aquellos que han luchado por sus derechos, su derecho a vivir en paz, su derecho a ser tratados con dignidad, su derecho a la igualdad de oportunidades, su derecho a ser educados. El mes de septiembre de este año 2022 invitaron de nuevo a Malala a las Naciones Unidas. En un discurso de tan solo 5 minutos, les recordó sus palabras del 2013 y luego les dijo: la educación continúa en emergencia. Es necesario eliminar los prejuicios de género de los planes de estudio, mejorar el contenido, hacer que las escuelas sean seguras para las niñas y trabajar junto con los que están más cerca de los desafíos para transformar la educación. Espero que dentro de otros 7 años volvamos a dirigirnos a ustedes, pero en lugar de instarles a que nos ayuden, estaremos celebrando los progresos que han realizado en favor de las niñas. Cuando abandonen hoy esta sala, terminó diciendo, por favor, pregúntense cuántas generaciones más están dispuestas a sacrificar, cuánto tiempo nos harán esperar por lo que han prometido y cuántas veces más tendremos que subir al escenario para que nos escuchen. Como otro gran ejemplo, la UNESCO resalta que el currículo educativo que mayor presencia posee en este concepto de posconflicto es el de Colombia. Ellos se refieren a la Cátedra por la Paz, implementada por el gobierno cuando firmó un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en el 2016. El objetivo de la cátedra era contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre 3 aspectos: cultura de la paz, educación para la paz y desarrollo sostenible. Se les daba a conocer a los estudiantes y docentes la manera como los conflictos afectan los sistemas educativos, pero asegurando que tengan un papel tanto constructivo
como reconstructivo partiendo de la realidad existente. Ahora que recién se ha establecido un nuevo gobierno en Colombia, el plan se enfocará en 3 ejes. El primero será la educación para la reconciliación por la paz como parte del posconflicto. El segundo es aumentar de manera sustancial la cobertura en la educación preescolar. Y el tercero, hacer un plan de choque remedial para atender las brechas de aprendizaje que crecieron durante la pandemia. Pero hay otro asunto que quiero tratar. En Colombia, como en otros países, se habla de procesos de paz únicamente a raíz de los conflictos con la guerrilla, grupos subversivos o las guerras, pero no se consideran los conflictos en la familia y cómo afectan la educación de los hijos. Una separación de los padres o el abandono, un nuevo matrimonio, violencia doméstica, abuso de menores, diversidad de género, malas actitudes, etcétera, etcétera. Son varios de los detonantes para alterar el proceso normal de educación que venían teniendo como estudiantes, con serias consecuencias neurocognitivas irreparables. Un hijo hiperactivo o uno introvertido, por ejemplo, son vistos como un problema y no como una fuente de potencial con habilidades y capacidades a punto de explotar, reclamando oportunidades, suplicando ser apoyados, necesitados de amor. A cambio, a los niños prefieren mantenerlos medicados. Entonces, los nuevos actores y enemigos aquí ahora son el padre y la madre. Aquí se dan procesos de conciliación ante un juez de familia como si fueran procesos de paz, pero no se cumplen los compromisos en el posconflicto. No se estiman los daños colaterales sobre los hijos ni el ejemplo que aprenden sobre la verdadera estructura familiar. Los hijos necesitan un entorno adecuado para aprender, acompañados por sus padres a la hora de realizar sus tareas, recibiendo amor, respetándoles sus espacios, reconociéndolos por sus logros o animándolos cuando tienen dificultades de aprendizaje. En fin, como seres humanos nuestra naturaleza nos lleva a generar conflictos, pero fuimos dotados con la capacidad para evitarlos. Pero por el bien de los hijos es inminente que no se generen más conflictos en la familia y en la sociedad. En la Biblia se encuentra una pregunta clave. ¿Cuál es el origen de los conflictos o de las guerras entre ustedes? Y responde, bueno, tienen un ejército de malos deseos en el fondo de su alma y por envidia matan para conseguir lo que quieren. Por eso, un último enfoque de los conflictos es espiritual. No se puede desconocer, y seré muy concreto, la Biblia dice que mientras dependa de nosotros estemos en paz con todos los hombres, que busquemos la paz y la sigamos. La paz es una virtud que el ser humano puede alcanzar y hacerla parte de nuestro estilo de vida. Alasdair MacIntyre, en su extraordinaria obra de 1929, Tras la virtud, él escribió: una virtud es una cualidad humana adquirida. Su obtención se logra por hábitos, costumbres repetitivas, imitaciones del carácter de los virtuosos y el consecuente entrenamiento y educación. ¿Lo ven? Después de un conflicto la sociedad se transforma, ya no es la misma. Es posible que no se pueda o no se quiera retornar al pasado sin conflictos. Pero siendo positivos, al menos iniciar un proceso de paz da una luz de esperanza para la educación. La doctora Amparo Quintana, abogada y experta en mediación de conflictos internacionales, me compartió su gran podcast Rafaela y el optimismo de cada día. Y dice lo siguiente: el pensamiento optimista es aquel que nos invita a vislumbrar la primavera cuando son las 5 de la mañana y afuera está cayendo una invernal helada. El pensamiento optimista no es aquel que ve el vaso medio lleno, sino el que, sabiendo que falta líquido, se pone a pensar sobre las posibles cosas que pueden hacerse con el agua que queda. El pensamiento optimista es, en definitiva, un pensamiento realista y activo. Por eso ella dice que cada vez me gustan menos los pesimistas, porque solo se quejan, solo anuncian catástrofes o nos advierten de peligros, pero no actúan, seguramente para que la realidad no estropee sus vaticinios. Todos deseamos una paz estable y duradera, todos a nivel global. Seamos optimistas. Gracias, la paz de Dios sea con todos ustedes.